En abril del 82 recobraron nuestras Malvinas. Un puñado de hombres lo logró, con valor, honor y amor a la patria. Allí dejaron sus vidas por nuestra tierra querida. Soldados, guerreros, gurises de esta bendita Argentina. Con fusil antiaéreo y avión defendieron aquel trozo de nación. 649 cumplieron su juramento. Bienvenidos a una nueva emisión de La Hora de la Verdad 1982. Hoy tengo el honor de presentar a un amigo que hace más de 24 años que somos amigos, si mal no recuerdo puede ser hasta 30 también. Periodista, historiador, docente universitario, analista en política internacional, profesor en geopolítica, nació en la ciudad de Buenos Aires, especializado en coberturas de crisis, conflictos y catástrofes, especializado en terrorismo internacional, realizó investigaciones para medios argentinos e internacionales, se desempeñó como director coordinador de la carrera de periodismo de la Universidad Abierta Interamericana y es analista en terrorismo y contraterrorismo de la Asociación de Periodistas de Defensa y Misiones de Paz, ADEPAZ. Realizó extensas coberturas luego de los atentados del 11 de septiembre, fue fundador y director del Departamento de Investigaciones Periodísticas y Geopolíticas del Círculo de la Prensa, jefe de la redacción de la revista Guía de los Uniformados, dedicado a la temática de la defensa y la seguridad. Además, consultor del portal de Seguridad y Defensa en Geopolítica, y fundador y vicepresidente de la Asociación de Periodistas de Conflictos, Crisis y Catástrofes. Miembro de Cascos Blancos, corresponsal de guerra, corresponsal militar del Ejército Argentino y del Estado Mayor Conjunto. Le damos la bienvenida a Eduardo Martínez, que es un placer saludarte después de tantos años. ¿Qué tal, querido? ¿Qué tal? Sí, es un placer. No, pasamos, para aquel que esté viendo esto, pasamos muchas cosas juntos con Daniel, algunas coberturas intensas, de alguna manera, ¿no? Pero en el desarrollo de la profesión de todos estos años y llegar hasta acá, ¿no? Dedicarme ya los últimos años en análisis de política internacional en TV y bueno, me toca ahora el honor de dirigir la carrera de periodismo en ISEC. Es para mí, después uno mira para atrás, ¿no? Y encontrarte para vos es un poco mirar para atrás un montón de cosas que se hicieron y es increíble, ¿no? Es realmente increíble. Y hace pocos días hablaba con mi mujer y justamente porque estábamos hablando y de entrar a contar y no se imaginaba ni la mitad de cosas que yo había hecho en mi vida en todos los años que con mi mujer no nos habíamos visto, que eran más de 26 años. Digo, bueno, sí es cierto, mientras yo no te vi, que nos conocíamos de chicos, sí, hice muchas locuras, ¿no? Y hoy más dedicado a lo que tiene que ver con la capacitación de periodistas, ¿no? Sobre todo en política internacional, en análisis de conflictos, en análisis de terrorismo internacional, y analizar también para canales colegas de acá y de afuera, ¿no? Que es algo que siempre me ha apasionado. El recuerdo que más me impactó, porque estamos vivos todavía, fue el que hicimos en la Tepe Frontera después del atentado del 12 de septiembre, en el cual tuvimos, primero que fue muy complicado ubicar a la gente, a los sheik en las mezquitas, y después de arduo trabajo tuyo de investigación, pudimos detectar en Ciudad del Este, que estaba oculta, ¿te acordás? Y en ese momento era algo muy loco porque era una galería que tenía un ascensor que nos llevaba hasta un piso determinado, después nos pasaban a otro ascensor y ahí estábamos realmente en la mano de Dios porque no teníamos salida, porque no había nada, solamente una ventana. De hecho, todos sabían que era la mezquita de Hezbollah, ¿no? Y entrevistar al sheik de ahí, ya veníamos de entrevistar al sheik de Foz de Iguazú, que curiosamente de apellido era Menem, decía que No, también era Shoma. No, sí, tenía razón, Shoma, que era de Damasco también. Él creía que estaba un poco emparentado, pero trataba de no dar demasiadas precisiones. Terminamos en Ciudad del Este,
con un traductor que a las claras era un traductor de Hezbollah, en donde nosotros grabamos la entrevista y ellos nos grababan a nosotros, ¿no? Como una especie de reaseguro, una situación horrible, donde tuvimos que pasar de un ascensor al otro, me acuerdo, en un cuarto piso, y el segundo ascensor iba con llave. Digo, acá no tenemos forma de salir, digamos, ¿no? Es decir, eran momentos extremadamente complicados, el mundo estaba convulsionado, hacía nada, hacía unos días de los atentados a las Torres Gemelas, habían pasado, sí, un mes, ponele, y yo había tenido una cobertura larguísima de eso en medios locales, venía como agotado, sale el viaje, hubo muchos colegas nuestros de corresponsales de guerra que fueron tomando viajes en ese momento rápidamente, algunos tratando de llegar como se podía a Afganistán, porque sabía que rápidamente iba a haber el ataque allí hacia los talibanes. Nosotros elegimos el destino de Triple Frontera. Había colegas que estaban ya rumbo a Irak, que fue el ataque que después termina produciéndose 3 años después, pero realmente fue una época de locura, que se dormía poco, que había mucho temor, ¿no? Porque eran lugares en donde eran desconocidos y uno no pone las reglas, que uno no sabe en qué confiar, que no es como un conflicto, para que entienda la gente, no es como en un conflicto, no es el test esto, es decir, que vos tenés la fichita roja y las fichitas azules, vos caminás por la calle y no sabés quién es el enemigo, ¿no? Es decir, son lugares donde los grupos como Hezbollah, por ejemplo, no se caracteriza por tener un uniforme precisamente, ¿no? Entonces, fue realmente una locura, ¿no? Yo venía de la experiencia de estar dentro del sistema de ONU con cascos blancos unos años antes y de estar haciendo análisis de conflicto para la Asociación de Corresponsales. Y nada, cuando pasó eso fue una locura. Es decir, realmente casi no, yo tengo un recuerdo de casi no dormir, digamos, ¿no? Es decir, estuvimos como 10 días en ese sector y no creo que no dormimos nada, ¿no? Es decir, batimos récord de no dormir, de cambiar de lugares, de hoteles constantemente, ¿no? Es decir, de conocer gente muy loca, ¿no? Del otro lado y de nuestro lado, de Argentina también, ¿no? Mm, Me tocó ver con Daniel a una locura, ¿no? A un encargado de inteligencia del ejército que en un momento, en uno de los contactos estábamos tratando de recopilar información, nos pasó a buscar con el auto identificable y con uniforme. Digo, qué bárbaro, es buenísima la inteligencia nuestra. Es decir, que todo el mundo sabía quién era, todo el mundo sabía dónde estaba la casa de inteligencia federal, le preguntamos a un diarero, ¿de acuerdo? Es decir, era realmente una locura todo, digamos, todo. No, y aparte que estábamos siendo perseguidos e investigados siempre con gente atrás nuestro, alojadas en el mismo hotel, como vos decías, cambiando de hotel de un lado para otro, no podíamos tener comunicaciones con nuestros familiares, y fue bastante riesgoso porque nos salió bien, pero no nos podía haber salido mal. Inclusive, acordate que terminamos teniendo amistad con el Sheikh, que nos regaló un libro dedicado, y encima nos hizo recorrer la mezquita, que pensamos que no tenía nada que ver. Y aparte, ese una hombre, ¿te mezquita en un piso 15 en construcción, imagínate, ¿no? Es decir, nosotros estábamos pasando por alas que no estaban siendo utilizadas, ¿no? Entonces, no es que estábamos rodeados de gente, estábamos solos con el sheikh de Ciudad del Este, con el traductor de Hezbollah, con un secretario que me dio el peor jugo de mi vida, me acuerdo, ¿no? Que era horrible, y ir caminando por esos pasillos en construcción diciendo acá, no nos estamos cruzando con nadie, es decir, que podíamos haber desaparecido tranquilamente,
sin que nadie supiera, y ellos ni siquiera tenían idea si nosotros teníamos contacto con alguien de afuera que sabíamos que estábamos ahí. La verdad que nadie sabía dónde estábamos, ¿no? Nadie. Bueno, nadie lo podía saber tampoco. ¿Y te acordás de ese hombre de apellido Sam o de nombre Sam que nos dijo, si ustedes no sacan la información, yo lo voy a buscar en la Argentina? Tal cual. Hubo un momento en que teníamos miedo de cruzar la frontera con los rollos fotográficos, entonces hasta se armó un plan de cruzar detenidos por la policía nuestra para poder salvaguardar los rollos. Bueno, fue todo un operativo para poder cruzar la frontera de vuelta, porque teníamos que pasar a la Argentina y volver desde la Argentina, pero por suerte eran épocas que todavía cuando uno se tomaba un micro, por ejemplo, que era lo más seguro, no tenías que poner tu nombre, ¿no? Vos sacabas el pasaje y no estaba tu nombre, entonces no era rastreable, ¿no? Entonces pudimos volver de la Argentina también con una compañía muy extraña, ¿no? Con un grupo de gente que tuvimos que, digamos, que vos te encargaste también de hacer alguna salvedad cuando llegamos a Buenos Aires, pero era una situación bastante compleja, ¿no? Que eso, años después, a mí me pasó también en una cobertura en Colombia, ¿no? Yo siempre recuerdo momentos así, complicado, digamos, ¿no? Uno de esos fue la entrevista con el Sheikh y otra fue, años después, estoy en Colombia con un colega, con un canal colega, fuimos a entrevistar al presidente Uribe en ese momento, era el presidente más amenazado del mundo, y estuvimos recorriendo zona que había sido liberada por la FARC, y en un momento, claro, yo estaba en un sector después donde expuso el presidente Uribe, que era en Girardot, un lugar hermoso, pero yo tenía que volver a Bogotá porque tenía que entrevistar a Balsa, que estaba, el que había sido general, que estaba de embajador en Colombia, y bueno, el hotel donde estamos alojados es un hermoso hotel de 5 estrellas, en ese momento me hizo la reservación de Bogotá, y alquiló un auto, digamos, me reservó un auto para que me espere cuando llegara, ¿no? Y cuando yo llegué y me subí al auto que me estaba esperando, que ese fue el otro momento de terror, cuando di la dirección que me había dado el hotel de Girardot para el hotel que me habían reservado, la persona que me está llevando me dice, ¿estás seguro que es esa dirección? Porque es un hueco, ¿no? Como dicen los colombianos, es decir, lo que acá sería una villa, ¿no? Y terminé en zona narco. En los altos de Bogotá, evidentemente me habían vendido. Encerrado en mi habitación, digo, listo, estoy muerto. Digo, es decir, me vendieron. Yo tenía fortunas en equipo en ese momento y bueno, salí medio escapando del hotel, armando un escándalo, amenazando, dando a entender que era alguien que no era, ¿no? Como para que se asusten, hasta que hice parar al dueño del hotel, el primer taxi que pasaba, y cuando salía de él, el taxi era un argentino que estaba trabajando en Bogotá, y me dice, hermano, ¿qué estabas haciendo allá adentro? Digo, mira, si te cuento no me lo vas a creer. Es más, la productora que me tenía que esperar en el verdadero hotel que tendría que haber estado alojado y me habían desviado, cuando yo llegué estaba en la puerta llorando, estaba seguro que me habían secuestrado, ¿no? Y bueno, fueron días también complicados. Así que yo siempre recuerdo de coberturas así raras, esos dos momentos de terror, que a veces uno digamos, los padece por confiado o a veces por el exceso, digamos, de celo en el trabajo, de ir por todo, ¿no? Y por la desesperación de obtener el dato. Y después que uno se va haciendo más grande y se vuelve más medido, pues siendo, porque la regla número 1 de un corresponsal es tener que volver para contarlo, ¿entendés? Entonces, es decir, a veces uno esa regla no la tiene tan clara, y uno con los años y ahora capacitando y demás, es una de las primeras cosas que uno dice. Es decir, nunca tenés que entrar en un lugar que no sepas cómo salir. Digamos, es así, ¿no? Ahora, yo siempre digo, nosotros, tanto vos como yo, nos capacitamos en el Caico Paz, pero toda preparación que puedas explicarle vos a tus alumnos, tener en cualquier centro de instrucción profesional de corresponsales de guerra, te sirve hasta ahí, porque después es el instinto de supervivencia.
que nos pasó a nosotros, es decir, no sabíamos qué teníamos que hacer en determinado momento y lo hicimos por pura supervivencia a tratar de volar, ¿no? Tal cual, mira, yo creo que con los años entendí que la previsión, la preproducción, el conocimiento de la zona y de los personajes es la diferencia entre la vida y la muerte, ¿no? Muchas veces. Entonces, eh, es una de las cosas que en el sistema de ONU, en el tiempo que estuve, lo aprendí, ¿no? Yo dirigía un equipo de filmación que seguíamos a médicos sanitaristas en lugares, ¿no? Horribles. Me tocó con Osur y nos metíamos en selvas, cosas horribles, ¿no? Y había jefes de operativo que se encargaban de planificar, porque era todo por tierra, planificar las rutas, dónde íbamos a hacer el campamento móvil en medio de la selva, dónde íbamos a hacer un operativo de vacunación, dónde íbamos a hacer una operación de quirófano sucio en el medio de un rancho. Tenían todo planificado los recorridos y nunca yo me iba a acostar a la noche sin revisar las alturas de agua, si había un puente caído, si iba a haber lluvia o no lluvia, iba a estar anegado el camino que me habían dicho. Yo siempre tenía un plan B, ¿no? Y con el tiempo eso también, de alguna manera, me, me volvió de alguna manera muy previsor cuando dirigí equipo. ¿No? Entonces es como que tengo el plan A, B y C, ¿viste? Y mínimo, ¿no? Es decir, es necesario que esa información que vos obtuviste llegue en manos de otro, que no quede en el camino, con vos mismo inclusive, ¿no? Entonces, eso no te lo da a veces totalmente el entrenamiento, ¿no? Es decir, quizás es muy periodista esto de preproducir las cosas, ¿no? Del conocimiento, del reconocimiento de las personas, de los lugares, de los idiomas, de las costumbres, de no sobresalir demasiado en algunos sectores, de entrar y confundirte como uno más, que te vean caminar seguro por esa calle que es la primera vez que caminás como si la caminaras todos los días, que no llame la atención de ninguna manera, que tu cara sea olvidable totalmente a los 10 minutos que vos pasaste y ya todo el mundo se haya olvidado, pero que vos constantemente retengas, digamos, todo eso, ¿no? Y eso te lo da el terreno. Es decir, cuando pasan los años, te lo da la experiencia, ¿no? Y la verdad es que nadie está del todo capacitado para enfrentar una situación atípica. Nadie. Es decir, Exactamente. Podemos decir inclusive que ya te dije, es el tema de la supervivencia por sí mismo. Y ya que estamos hablando de terrorismo, me gustaría que me hagas un análisis de lo que pasó hace semanas atrás con la detención de 7 posibles terroristas en la ciudad de Mendoza y la alerta naranja que se había producido en ese momento. sí, yo creo que esto es consecuencia de alguna manera de cómo diseñás, cómo un país diseña, porque esto no va a pasar, pasó y va a seguir pasando, cómo un país diseña su estrategia geopolítica, sus alianzas, sus conexiones, ¿no? Y nosotros tenemos que entender que en un mundo post pandemia, el mundo post pandemia se cerró, ¿no? En lo económico, en lo político, los países durante la pandemia se cerraron directamente y se volvieron muy conservadores por la crisis que generó. Y cuando estábamos saliendo de la pandemia entró la guerra de Rusia y de Ucrania, que disparó las economías en el mundo, sus inflaciones, la carencia de alimentos, el precio del combustible, disparó todo, digamos, ¿no? Y cuando la cosa estaba más o menos acomodándose, empezó la guerra entre Hamas e Israel, y entonces, ¿qué está pasando? Hay tantas crisis que vos querés generar relaciones en el mundo y no podés tener relaciones muy estrechas, tenés que tener la mente abierta, digamos, ¿no? Capaz que hay algún presidente, algún país, alguna ideología que no te gusta demasiado, pero estratégicamente tenés que llevarte bien, no tenés por qué ser amigo, digamos, ¿no? Es decir, pero llevarte bien. Cuando yo revisaba la política exterior de la presidencia anterior, yo te decía, no la tiene, no tiene juego de alianza, no tiene visión, va para un lado, va para el otro, ¿no? Totalmente errática, ¿no?
Y me pasa con la política exterior argentina, que es totalmente visceral, la actual, ¿no? Es decir, un presidente que se pelea con todo el mundo y una canciller que trata de apagar los incendios del otro que se pelea. Entonces, llega un momento en que, claro, vas generando odios y vos vas insultando a todo el mundo y otro te insulta y te responde, que hay reacciones a eso. Entonces vos de repente tenés gente que te quiere lastimar justamente porque vos insultaste a su presidente, hablaste mal de tal cosa. Uno tiene que ser muy cuidadoso. Uno tiene, las políticas exteriores no se manejan o no se deben manejar como la política local. La política local vos te insultás por ideología, por pasado, por con quién te juntás, con que lo que hiciste. Es válido, ¿no? En la política internacional tiene que ser más astuto, ¿no? Es decir, eh, a veces tenés que charlar por teléfono con gente que no te tragas, pero que estratégicamente, y que encima el otro tampoco te traga a vos, pero estratégicamente necesitan hablarse, ¿no? Diciendo, bueno, tenemos nuestra diferencia, pero con respecto a temas de seguridad, charlemos, con respecto a temas económicos y comerciales, charlemos, ¿está? Después lo otro, vos ya sabés qué pienso, ¿entendés? Es decir, y ser claro en esas cosas. Bueno, de la nada misma que pasamos antes a lo visceral ahora, que parece que todo es prepotencia, es decir, seguimos sin tener una buena política internacional que genere este tipo de cosas, ¿no? Es decir, que gente se te infiltre, o capaz que ni siquiera era para la Argentina, era gente de paso, digamos, porque la Argentina ha tenido, es un lugar enorme con poco control de fronteras y muy mala administración de la seguridad, por lo cual cualquier terrorista que está de paso se quiere esconder y frizarse un tiempo, qué mejor lugar que la Argentina, que tenés todo un millón de lugares para esconderte. Entonces, ni siquiera tienen acá algunos como para generar un atentado, pero es el lugar ideal para venirte a esconder porque acá pocos te buscan, todo es caótico, cruzar la frontera por 50, cientos miles de pasos que son ilegales, un territorio difícil de controlar. A mí, bueno, nosotros hemos viajado, creo, por toda la Argentina viendo justamente Fuerzas Armadas y de seguridad y en lugares muy calientes, en fronteras y demás. Yo he pasado la frontera de Argentina a Paraguay caminando un viernes a las 11 de la noche buscando un restaurante porque estaba todo cerrado en Clorinda. Crucé la frontera, vi que estaba todo cerrado el otro lado y volví a cruzar. Nadie me pidió un documento, hermano. Ahí pude haber cruzado, no sé, un montón de drogas, nadie me paró y los gendarmes me saludaron. Es decir, yo digo, la Argentina va a tener este tipo de alertas. Y van a seguir si nosotros nos vivimos peleando con todo el mundo. Y aparte, ¿con quiénes? ¿No? Es decir, no siempre David le gana a Goliat. ¿Entendés lo que te digo? Es decir, pelearte con China, por ejemplo, mal. Pelearte con Brasil, que es tu principal socio económico. Y bueno, ¿viste? Hay que tener cuidado con esas cosas, ¿viste? ¿No? Es decir, hay algunos presidentes cercanos, por ejemplo, como Lula, ¿no? Que fuma debajo del agua, todos lo sabemos, ¿no? Es un tipo que es un zorro, literalmente, es un zorro. Es la astucia, ¿no? Eh, lo ético va por otro lado, es decir, él es una persona totalmente astuta, descomprimió una situación en la Embajada Argentina en Venezuela, hablando con la Argentina por debajo de la mesa, haciéndose el amigo de Maduro para que después lo traicione y en el medio sacar a los argentinos que estaban ahí, cuidar a los 6 venezolanos que estaban siendo perseguidos por el régimen de Maduro. Es decir, eso lo hace una persona que sabe cómo se manejan las relaciones internacionales, ¿te das cuenta? Como diciendo, a ver, yo con mi ley no me llevo, pero me parece que esta tenemos que laburar juntos, ¿te das cuenta? Es decir, me parece que hay que hacer esas cosas, hay que ser más astuto con los líos que hay en el mundo y no tirar más leña al fuego, ¿no? Hay que mirar el panorama, ¿no? Hay que ser más astuto, mirar el panorama, contar hasta 5 y decir, bueno, ¿qué digo, qué no digo, con quién hablo, con quién no hablo, ¿no? Y cómo hablo. Es un mundo que está, si vos notás, Daniel, con conflictos muy complejos, todo muy inestable, todo terriblemente inestable. Pensá, mirá, te hago un ejemplo. Gaza-Israel, todo este lío que se
empezó con las masacres hechas por el Hamas entrando en Israel el 7 de octubre. Y después la respuesta de Israel atacando hasta población civil. Desastre todo, ¿no? Desde el 7 de octubre hasta a esta parte tenés las fuerzas israelíes en la zona, el Hamas, el Hezbollah, que por primera vez en la historia se alió con el Hamas, atrincherados en el Líbano y en Siria, situación que el Líbano y Siria también miran para otro lado y son dos actores más. Egipto que se metió para mediar, Qatar que se metió para mediar, los rusos con dos buques en el Mediterráneo y Estados Unidos con un portaaviones, todo en un territorio que no llega a ser más grande que Tucumán. Entonces, si vos tenés toda esa gente que se odia en un territorio tan chiquitito, uno a metros del otro, uno se manda una macana, todo estalla. Todos los conflictos de hoy son así. Siempre en el límite. Entonces vos tenés que tener cuidado con este tipo de cosas, ¿no? Porque el terrorismo no maneja las reglas típicas de la guerra. Son invisibles, hermano. Son invisibles. Ahora, vos, Eduardo, decías el tema de que en Argentina vamos a tener más seguido este tipo de alertas, pero ¿solamente vamos a quedar en las alertas o hay alguna posibilidad de algún atentado, un tercer atentado sería? Siempre la posibilidad está. Cuanto más nos aliamos a sectores que están en conflicto, por ejemplo, la presidencia argentina se alió demasiado fuerte a Israel que está en conflicto. Entonces ya te pone en contra de un montón de gente que está del otro lado, digamos, ¿no? La Argentina tradicionalmente cuando hay un conflicto activo trata de meterse en la tercera vía, ¿no? Como diciendo, abocamos por la paz, nos metemos como mediadores, tratamos de acalmar la situación. Aquí se optó por un lado, claramente se optó por un lado, ¿no? Por una alianza con Estados Unidos, hizo una alianza directamente con Israel. Y ahí me parece que entras en una zona que tenés de la vereda de enfrente a gente que opera en las sombras toda su vida. Hezbollah, Hamas, están acostumbrados a operar en las sombras, ¿no? Es decir, entonces, posibilidad de un tercer atentado y todas. Eso, si nosotros sacamos la banderita, ¿de qué lado estamos? Ahora, ¿Argentina se encuentra en condiciones de inteligencia para detectar esas células? No, yo creo que no. Pero yo creo que no es ahora. Estos sistemas de inteligencia están desactivados hace 30 años. Digamos que lo único que han hecho es perseguir a los propios y no cuidar y no mirar para afuera. Es decir, cuando está prohibido hacer inteligencia interna, han hecho más inteligencia interna que externa. Nosotros tenemos más información de con quién se acuesta determinado senador, de ver si Hezbollah infiltró una célula, te lo puedo asegurar. Es decir, lamentablemente los servicios de inteligencia, que siempre han sido un Estado dentro del Estado, que nunca le rinde cuenta a nadie, no han sido demasiado efectivos en la historia reciente en Argentina. La verdad, ¿no? Y cada vez que se involucraron fue para peor, ¿no? Pensemos en todo el entorno de inteligencia en el caso Nisman, ¿no? Entonces vos decís, y bueno, es decir, no hay mucha efectividad en todo esto, ¿no? Y aparte porque hay una visión de la inteligencia muy, muy antigua en la Argentina. Yo recuerdo, cuando a nosotros nos tocó todo esto de las Torres Gemelas y todas estas coberturas paralelas de todo este lío, yo recuerdo que en el medio de un aparato de inteligencia enorme que ponen los Estados Unidos para salir a buscar gente, tuvo una reunión con cineastas y guionistas de Hollywood de películas de catástrofe. Y voy a decir, ¿para qué lo juntó? Lo juntó en una sala y le dijo, muchachos, ustedes están inventando ataques todo el tiempo para hacer películas. Dennos idea de dónde nos pueden atacar. Hasta eso hizo Estados Unidos. Es decir, eso es tener la mente abierta. ¿Han convocado a algún analista alguna vez para sentarse en una mesa y decirle, queremos su opinión? Usted conoce, estos grupos los viene estudiando hace mucho. Alguien que sea independiente, que no sea de acá. Yo conozco, todos somos analistas internacionales, nos conocemos todos. No fue convocado jamás ninguno en una crisis grande. Entonces, es decir, eso no tener jamás la mente abierta. Es decir, vos tenés académicos de renombre acá en Argentina que trabajan en temas de terrorismo y política internacional, y ante un problema grave, ¿qué le cuesta
a la jefatura de gabinete hacer un desayuno, es decir, juntar a 4 y decirle, mira, nosotros tenemos todo un trabajo armado, pero quiero escuchar ideas. ¿Qué te cuesta? ¿Perdés que 2 horas de tu vida en eso? Escuchar visiones más frescas, no los políticos que te dicen lo que vos querés oír. Bueno, eso no se usa nunca en Argentina. Y en Estados Unidos es muy común. Realmente es muy común. Me parece que tenemos esa visión de la solapa levantada caminando por los callejones oscuros con la lupa, hermano, ya fue. ¿Entendés? Estamos en otro mundo, esto es otra cosa. No hace falta seguir a nadie por la calle. Es decir, hay un montón de formas de hacer una vigilancia de posibles blancos que vengan del exterior. Y acá todavía tenemos fronteras que son un colador. Y sistema de inteligencia que sirve más para espiar a los propios que a los ajenos. Entonces, si en un contexto internacional y peleándonos con alguna gente poderosa y poniéndonos de uno de los dos lados de grupos en conflicto, y nos estamos comprando todos los números, ¿viste? Es decir, no, en este momento puede ocurrir cualquier cosa. Digo, la verdad, me encantaría decirte otra cosa, pero la situación es esa. Y bueno, ahora vamos a entrar en algo que es bien de nuestra profesión. Tanto vos como yo realizamos funciones como corresponsales de guerra. Vamos a tocar justamente el tema de los corresponsales de guerra. Sí, mirá, sé que yo estoy, Dani, después de tantos años, yo estoy muy preocupado con este tema. Mira, yo te recopilé algunos datos que te voy a poner en pantalla que vos decís, ¿qué está pasando con todo esto, no? Uno piensa que en los últimos 70 años fueron los años donde más capacitaciones hubo para periodistas en el mundo. Hemos tenido un montón nosotros, capacitaciones, pero terribles. Y es el momento donde más muertos tenemos. Primero de los elementos que hay que irlo viendo, ¿no? Que hay que ir considerando. El segundo elemento tiene de alguna manera que ver con esto de que en las empresas no hay, empresas periodísticas me refiero, no hay este interés por capacitar profundamente, digamos, a los periodistas. Y a esto yo le sumo algo más, ¿no? Como elemento preocupante, que hoy está probado, ¿eh? Está totalmente probado, yo te lo puedo probar con números, que es más peligroso ser periodista en tu casa, en tu país, que ir a Sudán. Entonces decís, ¿cómo puede ser? Sí, porque hoy los periodistas son más atacados, perseguidos, agredidos y muertos en el ejercicio de su profesión, por lo menos en su mayor cantidad, en su propio país. Y países de todo. Mira, yo te voy a mostrar, te voy a compartir algunos datos que yo tengo. 2019, prepandemia. Yo te tomo el primer momento, el punto de inflexión, digamos, ¿no? En prepandemia tuvimos 2019 40 periodistas muertos, ¿no? 10 reporteros independientes o freelancers muertos también y 3 productores. Eso fue 2019. 2020, pandemia. Yo te agrego un elemento más. En la pandemia, no sé si vos tenías este dato, hubo 7 meses entre marzo y octubre del 2020 que todas las guerras del mundo se detuvieron. Directamente. No hubo ningún conflicto activo justamente por las cuarentenas. Se paró todo. Absolutamente. No hubo guerras, hacía cientos de años que no ocurría. Durante 7 meses no hubo guerras en el mundo. Así todo, tuvimos 50 periodistas asesinados ese año. Es decir, más de uno por semana. 3 freelancers muertos, 247 encarcelados, 119 bloggers encarcelados. Eso fue en mitad de la pandemia. No solamente eso, sino que demostró la pandemia que
El 68% de los periodistas murieron en su propio país en el ejercicio cotidiano de su profesión, directamente, ¿no? Y el 84% de los muertos en el 2020, en plena pandemia, los marcaron. Dijeron, es este, anda a buscarlo. Esto se sabe, ¿no? ¿Qué pasó después de la pandemia? En el 21 tuvimos 46 muertos, por ejemplo. En el 22 tuvimos 25, a pesar de empezar la guerra de Ucrania, ¿ok? En febrero del 2022 empezó, tuvimos 25 muertos, ¿ok? Tuvimos una banda de encarcelados, 459. El año pasado tuvimos otros 50 periodistas asesinados y ahora, ¿no? 30 de agosto, 67 en lo que va del año. Es decir, el año pasado tuvimos 50, en lo que va de este año ya hay 67. Si yo te digo cuáles son los países más inseguros para ser periodistas en este momento, vos lo podés sacar por la cantidad de ataques que tuvieron. Esto es información de tiene 2 horas, ¿eh? Es información de ahora. Los países que se llevan la palma son Birmania, ¿no? La ex Myanmar, que está con un golpe de Estado hace 3 años, y Siria. 74 tiene cada uno, de ataques a periodistas. A veces son golpes, a veces asesinato, a veces encarcelamiento. Bielorrusia, ¿no? Aliado de Putin, le sigue con 51. Israel 40 de ataques a periodistas, ¿ok? Vietnam 38 y México, con todo el tema de los cárteles, 35. Entonces son los que se llevan la palma. Ahora, muertos, ¿no? ¿De dónde salen los principales periodistas muertos en lo que va del 2024? Primero está Palestina. En Palestina tiene la mayoría de muertos. Bangladesh y Pakistán le siguen. Después Irán, Sudán y México. Ucrania y Colombia. Y quinto lugar, Birmania, Chad y Honduras. Así estamos ahora. Entonces vos decís, ok, Edu, está todo bien. Es decir, empiezo a entender que ahora no tenés que tener la adrenalina del periodista, no necesitas viajar a Irak para tenerla. ¿Te das cuenta? Vos salís a la calle todos los días a laburar y algún problema en tu propio país, por más ordenado que sea tu país, lo podés llegar a tener. Porque si vos ves algunos países, está bien, está Palestina, está Bangladesh, está Pakistán, ¿no? Como los primeros. Pero también está Israel, está México, entre digamos, entre los primeros de ataques y muertos de periodistas en lo que va de este año, ¿no? Y una de las cosas que tenemos que entender es que nosotros tenemos derechos como periodistas. Nosotros, por ejemplo, hubo 3 convenciones de Ginebra y nos ampara el artículo 79 de la Convención de Ginebra. Y acá esto es muy interesante porque tanto vos, que bueno, vos fuiste corresponsal militar y también corresponsal civil en zona de conflicto, has pasado por las dos cosas, la Convención de Ginebra nos ampara a los dos. Es decir, uses o no uses un informe militar siempre y cuando no dejes tu estatus civil. Es decir, no podés portar armas, no podés entrar en combate, no podés hacer... si vos mantenés tu estatus de civil, nadie te tendría que encarcelar, nadie te tendría que perseguir, no podrías... eh, hoy la típica es acusarte de ser un agente de inteligencia, ¿no? Y entonces te detienen, esa es la excusa en cualquier parte del mundo. Estás haciendo inteligencia y en realidad sos un periodista que está cubriendo el conflicto, que encima somos veedores de los derechos humanos porque con nuestro registro fotográfico, fílmico, hemos ayudado a encarcelar a genocidas en todo el mundo, como la ex Yugoslavia, por ejemplo, ¿no? Como Milosevic en la ex Yugoslavia, como Radlik, uno de los grandes criminales de guerra serbios que hizo masacres en la guerra de Bosnia. Entonces, es decir, bueno, es decir, los periodistas en la zona de conflicto no solamente somos necesarios informando, somos hasta necesarios por nuestro registro que hemos logrado encarcelar con nuestras imágenes a grandes genocidas. Ahora, mira, yo voy a tomar un momentito así y te voy a mostrar
Pues yo estoy ahora en una asociación de prensa internacional, digamos acá el bolso de periodista, y acá, esto justo ahora me la renovaron la credencial. Una de las cosas que nosotros le decimos a los periodistas en todas partes del mundo, que vos tenés que estar debidamente identificado siempre, ¿no? Es decir, que no tiene que haber ninguna duda como corresponsal. Es decir, vos donde estás tenés que estar debidamente identificado, desde los chalecos, desde el trabajo que vos realizás hasta las credenciales. Yo, por ejemplo, mira, esto es el nuevo modelo de credenciales internacionales, ¿no? Que son como unos pasaportes. Si vos lo ves, ¿no? Es como un pasaporte para aquel que nunca lo vio. Está hasta con una marca de agua mi foto y tenés un código QR, si lo ves ahí. Ese código QR remite directamente a la página de la Asociación Internacional de Prensa que te dicen quién es. Entonces te pasan el código QR y dicen, no, mirá, muchacho, este tipo es periodista, no es un, qué sé yo, enviado de Hezbollah, ¿entendés? Y después tenés por el, para, si no querés andar cargando con eso, tenés la credencial más chiquita, ¿ves? Que también tiene la foto, marcas de agua, es un documento a nivel internacional, ¿no? Entonces, una de las cosas decimos, bueno, vos podés hacer todas las cosas bien, ¿no? Es decir, capacitarte, estudiar el terreno, sacar credenciales, hasta podés pasar por el Centro de Información de Naciones Unidas y registrarte que vas a viajar para que quede registrado dónde vas a estar, por si no te encuentran. Puedes tomar todos los recaudos del mundo. Aún así, aún así, las nuevas guerras, los nuevos conflictos armados en el mundo, que son guerras asimétricas, son guerras muy distintas, hacen que nunca puedas detectar fácilmente a tu enemigo. Lo que decíamos antes, no hay el bando rojo y el bando azul. ¿Entendés? Es decir, todo es muy extremadamente complejo para el periodista que no tarda mucho tiempo, por más que no lo quieran hacerse notar, ¿no? Por sus cámaras, por su actitud, por meterse en lugares complejos, ¿no? Por todo esto, y se vuelve complicada la situación. Yo creo que eso está llevando a que tengamos tantos muertos periodistas en el mundo, en donde ya no se respeta ninguna regla de la guerra, ¿no? Un excombatiente de Malvinas, amigo también, me decía, capaz que en Malvinas fue la última guerra romántica que hubo en la historia, ¿no? Donde eh, peleamos férreamente unos contra otros, pero en algún punto, ¿no? Por lo menos desde los, capaz que no lo tenían demasiado los que estaban muy arriba, pero los combatientes de un lado y del otro, eh, tenían por lo menos en su gran mayoría, cierta caballerosidad de alguna manera y respeto por lo que el otro hacía, ¿no? Y eso pasó en la posguerra, ¿no? Donde muchas veces fuimos olvidados por nuestros propios gobiernos, los excombatientes, y reconocidos en el exterior por su heroísmo, por su astucia, por un montón de cosas, ¿no? Y bueno, entonces eso también te muestra que había como códigos todavía, ¿no? En ese momento. Ahora, Edu, tocaste justo el tema de Malvinas. Todos sabemos que Nicolás Casanseu no era corresponsal de guerra, era un enviado especial de Canal 7 de ATC en aquella época, que el único corresponsal de guerra titulado era Eduardo Rotondo. Claro, bueno, para que la gente entienda, vos tenés el corresponsal de guerra y el corresponsal civil en zona de conflicto. El corresponsal de guerra, es como que lo ponen con sinónimo de todo, pero legalmente es el corresponsal militar. Es decir, está acreditado y viaja con Fuerzas Armadas y sigue unidades de combate, digamos, ¿no? Y está muy entrenado para eso, digamos, está muy entrenado en ese terreno. Vos tenés ventajas y desventajas. Ventajas y desventajas de ser corresponsal de guerra, es decir, que estar de alguna manera trabajando en paralelo con una unidad militar. La ventaja es tu seguridad en los traslados, es decir, estás muy seguro en los traslados porque estás, ¿no? Igual sos blanco de ataque, pero bueno, estás rodeado de gente que sabe defenderse. La parte negativa, que dentro del sistema de corresponsal militar, es en el único lugar de la República Argentina que existe legalmente el concepto de la censura previa. ¿Esto qué significa? Que si vos estás acompañando una unidad militar, no podés salir por la tele y decir, estoy acompañando el batallón 301 a 2 kilómetros al sudeste de Bagdad. No, porque te le está diciendo al enemigo dónde estamos para que vos... Entonces el jefe de unidad te dice, loco, no podés delatar posición.
Un corresponsal civil no tiene esas reglas, se maneja solo, sabe que cuenta con lo poco que tiene, digamos, ¿no? Con los recursos que pudo crearse, no tiene seguridad en los desplazamientos, pero es mucho más libre en esos niveles de información y a veces lo hace también bastante irresponsable, ¿no? Porque por eso Naciones Unidas en los últimos 30 años dijo, bueno, prefiero capacitar periodistas en el mundo que andarlo a ir a buscar, porque nos metemos en cualquier lado, se pierden, los toman de rehenes, bueno, todo un tema. Si el corresponsal civil es una persona que no está quizás demasiado, hay muy buenos capacitados, enormes capacitados, inclusive en la Argentina, que es una Teresa Bo, que es quizás la mejor corresponsal de guerra de la historia argentina. Justamente el viernes que viene tengo que estar en una mesa redonda para una cadena francesa internacional y voy a compartir el piso con Teresa, que hace como 20 años no la veo. Me enteré hoy de esto. Y, y bueno, digamos, hay corresponsales civiles hiperentrenados, ¿no? Pero también hay gente que termina, y no por errores propios, errores de los medios que dicen, bueno, a ver quién tiene el pasaporte al día, yo, bueno, te vas a Irak, ¿viste? Es decir, ni se fijan si está preparado, si sabe, si nada, ¿viste? Es decir, bueno, y esas cosas siguen pasando, Daniel. Lamentablemente siguen pasando. Ahora, por qué le atribuís que muchos periodistas, como el caso de Casanseo y otros más, en los medios se titulan corresponsales de guerra cuando cubren una zona de conflicto? Como fue Malvinas, como fue Ucrania. Bueno, porque creo que no deja de ser una zona de conflicto, no deja de ser un trabajo complejo. Es decir, yo no le quito méritos a esa gente. Yo, por ejemplo, me hice muy amigo de Hania Wojtla, que es polaca, estudió en la Argentina de periodista y está cubriendo Ucrania del día uno. Yo estuve con ella hace un par de meses. Este, y una persona que quiero mucho, pues es una excelente persona, aparte de Hania. Y Hania va por cuenta de los medios y lo hace excelentemente bien. Es decir, vos tenés gente de todo tipo en este ambiente, ¿no? Gente que y aunque sea por instinto de supervivencia, trata de prepararse bien. Y hay otros que piensan que van a una aventura tipo Indiana Jones y no entienden absolutamente nada de lo que está ocurriendo, ¿no? Es decir, como en todas las profesiones, tenés gente responsable y gente que no. Y jefes responsables y jefes que no. Yo recuerdo a un gran diario argentino que envió a un corresponsal a Irak, ¿no? Y le depositó el dinero en una cuenta para que saque dinero de allá, digamos, ¿no? A ver, Daniel, nosotros conocemos el paño, hay que ser imbécil para depositarle el dinero en una cuenta para que lo saque en un banco de Bagdad cuando no hay luz, los bancos no están, está todo destruido. Hermano, ¿de dónde vas a qué? ¿Que vos te vas al cajero a sacar la plata? ¿En qué mundo estabas pensando que estabas metiendo a ese periodista? Sí, Estuvo yo me acuerdo de ese hecho. Claro, estuvo mangueando plata a otros corresponsales españoles para sobrevivir. Entonces eso es, a veces es responsabilidad propia del periodista que tiene que saber un poquito mejor dónde se mete y muchas veces de las empresas que tienen que pensar un poquito más en todo eso, ¿no? Es decir, que yo cuando me tocó la cobertura en Colombia, cometí un error de novato ese día de aceptar ese trámite que lo haga otro. Pero te puedo asegurar que a partir de ese momento yo no me movía por ningún lado sin que los lugares y los momentos y las horas y las personas las elija yo. Entonces, es decir, uno aprende también de los errores, ¿no? Entonces, me parece que hay una enorme irresponsabilidad a veces de quien decide en los medios. Hay, digamos, algunos periodistas que no están muy capacitados, pero creen que son capaces de cualquier cosa y cuando llegan al terreno se dan cuenta que no, ¿está? Y creo que hay corresponsales militares o de guerra y corresponsales civiles tan buenos y tan malos como cualquier profesión, ¿no? Es decir, algunos que han sido enormemente efectivos, otros que no. Y yo creo que lo principal de ser corresponsal de guerra
es ser los ojos del mundo en contar una de las historias más atroces que es capaz el ser humano, que es la guerra. Y que esos datos el mundo los tiene que conocer. Uno no es la estrella, uno no es, no tiene que ponerse en el centro de la noticia, uno tiene que ser el transmisor de esa noticia, ¿no? Y entonces uno ve corresponsales de guerra que se ponen en el medio del fuego diciendo, bueno, estoy acá, no, hermano, esto no es una selfie, ¿entendés? Es decir, lo importante es que la gente sepa qué está ocurriendo. La gente tiene que saber, y en uno de los lugares más difíciles para informar justamente es un conflicto, ¿no? Me ha tocado inundaciones, me ha tocado catástrofes cubrir también, y cuando vos estás ahí sos un inundado más, te falta el agua como a cualquiera, es decir, bueno, tenés que prever todo eso, no tenés que ser un problema más para los servicios de emergencia, para que también te tengan que asistir a vos, ¿no? Es decir, tenés que arreglarlo vos, ¿entendés? Entonces, bueno, ese tipo de cosas nosotros tenemos que ser extremadamente responsables y capacitarnos. Me parece que a veces le falta un poco en este mundo tan visual de la actualidad, ¿no? Sacar un poquito esto de mamá, no sabe dónde estoy, o no sabe dónde te llamo, a la responsabilidad de informar, ¿no? Informar uno de los hechos más terribles y más difíciles de hacer, como una guerra. Justamente vos estabas mostrando tus credenciales, tu pasaporte. Eso es ahora, porque vos te acordás que Santiago nos había contado cuando volvió de Irak que a un periodista, no recuerdo quién había sido, lo salvó la camiseta de Maradona. Listo, bueno, eso es muy común. Pero vamos a contar a la gente que aún hoy pasa, y está genial eso. Eh, Hay lugares en que le salvó la foto de Maradona, la foto de Batistuta, en Rusia a uno, recuerdo. No, perdón, en Tayikistán le salvó la foto de Batistuta porque era conocido en Tayikistán, entonces le decían argentino, nadie sabía dónde era, y sacó Batistuta, Batistuta, ¡ah, argentino! Es decir, bueno, ese recurso es típico del periodista afuera, es típico, digamos, ¿no? Es decir, eh, te poder aceptar, agarrar y mostrar la credencial y aceptártela, digamos. Ahora, entender de dónde sos y para qué estás, lo cultural es más complejo. Es decir, es un poquito más complejo. Entonces, a veces tener esa foto de Maradona, hoy Messi, por ejemplo, ¿no? Te puede salvar la vida. Es una buena forma de explicar de dónde venís. Y es un típico recurso de los periodistas en el mundo. Eso no se deja de hacer, ¿eh? El periodista que es astuto, alguna fotito hoy de Messi encima tiene, ¿no? Es decir, y bueno, eso te salva, indudablemente, indudablemente. Eh, Para ser corresponsal militar o corresponsal de guerra, indudablemente tenemos que hacer un curso ante cualquiera de las tres Fuerzas Armadas. Y también está el curso del Centro de Entrenamiento Conjunto de Misiones de Paz, que es en el CAECO Paz, que es el de periodistas en zona de conflicto, ¿no? Exactamente. Lamentablemente, por cuestiones de presupuesto, la Argentina fue desactivando los cursos de corresponsales de cada una de las Fuerzas Armadas, pero en distintos momentos del año, a veces en marzo, a veces por octubre, es decir, cada año va cambiando, sigue estando el curso principal, ¿no? El del CAE Copaz, que uno debe calificar para poder entrar, ¿no? Es decir, que es importante alguna carta de recomendación para poder entrar. Igualmente, le digo por si hay estudiantes de comunicación o de periodismo que están interesados en este tipo de ambientes, el CAICOPA siempre reserva algunos espacios para estudiantes, para capacitar a estudiantes, pero mayormente van periodistas que pertenecen a algún medio que quieren capacitarse en todo esto y lograr obtener también la credencial de Naciones Unidas, de periodista acreditado en las Naciones Unidas, ¿no? Y es un excelente curso. Lo que no tenemos que hacer es espolear nada, porque aquel que lo va a hacer, el efecto sorpresa es todo, digamos, es decir, es preferible no contar demasiado qué va a pasarlo. A reglas generales solamente te podemos decir que vas a estar capacitado en temas de Cruz Roja, en temas hasta quizás de manejo de 4x4 en zonas de barro, en supervivencia, en temas de política internacional y negociación de rehenes,
un montón de elementos, pero vas a estar haciendo trabajos muy difíciles en terreno. Estás acá en Campo de Mayo, en la Argentina, y nosotros somos cabecera de Cono Sur, por lo cual vienen periodistas, también hay lugares para periodistas de todo el Cono Sur que hacen cada año el curso del CADECO Paz. Por eso está bueno que vos sepas que existe, no está bueno contar demasiado porque hay algunos elementos dentro del curso que es necesaria la sorpresa, ¿no? ¿Y por qué? Porque eso separa la paja del trigo. Para aquellos que se sienten, se creían capacitados para una cobertura de conflicto y algunos elementos sorpresa que aparecen dentro del curso hacen que muchos duden. Ahora, Realmente. yo particularmente, no sé, cuando vos hiciste el curso, cuando yo hice el curso había periodistas de todas las edades, pero no todos Sí, estamos capacitados a realizar el curso. sí, yo lo hice allá por el 98, si no recuerdo mal, es uno de los primeros que se estaban armando aquí con sede en Campo de Mayo, y hubo de todo. Sí, uno se tienta a encontrar algunas cosas dentro del curso. Yo siempre prefiero ser reservado, pero digo, si vos sos periodista, te estás escuchando esto y te querés anotar, es mejor que algunas cosas no las sepas. Yo lo único que te puedo decir es que te van a entrenar muy bien, ¿no? Es decir, que va a haber elementos, no van a tener piedad con vos, no te la van a hacer fácil, ¿no? La idea del curso es que vos también emocionalmente sepas si vos podés resistir una cobertura de ese tipo, ¿no? Eh, Yo después de todo eso también hice coberturas atípicas, como el cruce de los Andes en mula, ir a la Antártida, es decir, cosas así raras. Y ese curso también me sirvió como para ser honesto conmigo mismo antes de salir y decir, ¿estoy capacitado para esto? ¿Soy capaz de aguantarlo? Pues yo no le puedo complicar la vida a nadie en medio de todo el lío. Es decir, que no puedo pedir al tercer día que me vacúen. ¿Te das cuenta? Es decir, tengo que ser consciente de que yo soy capaz, ¿no? Y hay cosas que dije, esto no es el momento, y hay otras que las acepté, me costaron, pero dije, bueno, qué bueno que los acepté, pero ese curso me dio las herramientas para pensar eso también, ¿no? Diciendo, no mandarse de una, diciendo, yo estoy capacitado para esta cobertura. Yo no digo para ser corresponsal en zona de conflicto, no, para esta cobertura específicamente. Es decir, Sí, porque para aparte, mí la parte física también tiene que ver, porque cuando vos lo hiciste y cuando yo lo hice, teníamos otra edad. Creo que ahora sí. las exigencias físicas no nos darían como que se Sí, mueven. pero por ejemplo, hoy tenemos la sorpresa de que gran parte de los corresponsales en zona de conflicto en todo el mundo son mujeres y que se ha demostrado que las mujeres corresponsales de guerra en este momento están siendo muchísimo más efectivas que el hombre. Y se preguntaron por qué, diciendo, ¿cómo puede ser que la mujer haga mejores coberturas en general en el mundo que el hombre? Y se dieron cuenta que la mujer tiende a este, medir mejor el peligro. ¿Ok? Para los hombres a veces sentimos que si no estamos en el medio de los tiros no estamos en la guerra. ¿Te das cuenta? En cambio, una mujer fotógrafa sabe que tiene un zoom, un tele que le tira 500 metros, ¿para qué acercarse? Y va a hacer un buen trabajo igual. ¿Te das cuenta? Entonces, termina siendo a veces mucho más efectiva, ¿no? Y hay excelentes corresponsales de guerra mujeres en el mundo, ¿no? Hace un par de años estaban equiparados y hoy hasta son un poquito más que los hombres, ¿no? Es decir, es realmente impresionante el auge de las mujeres cubriendo conflictos en el mundo. Pero también es cierto que los hay de todas las edades hoy, ¿no? También porque hay otros 50, ¿no? Por ejemplo, que hay ahora, ¿no? Es decir, no sé si es exactamente mi caso, pero yo trato de conservarme, me gusta, me sigue gustando escalar montañas, es decir, me mantengo un poco activo. Pero yo sé perfectamente que hay conflictos que hoy no estaría capacitado para hacer, conflictos de larga duración, eh, pero ponele 15 años atrás, hice el cruce de los Andes de Mula y eran Y 14 cambio que días. tenemos. Sí, 14 días la intemperie, hermano. Entonces, es decir, tenías a la noche 18 grados bajo cero con una bolsa de dormir y a la tarde te hacía 35 grados, ¿viste? Entonces, es decir, yo miro hoy si lo podría hacer y capaz que no sé si sería muy aconsejable. ¿Te das cuenta? Es decir, no sé si lo podría.
aguantar, o si no le estoy complicando la vida a alguien, o si no me apunaría, ¿no? Uno cuando es más joven no le pasaba, ¿no? Pero bueno, es cierto, la capacitación, la edad, el conocimiento del terreno, la preproducción del lugar, todo eso hace al corresponsal, digamos, ¿no? Es Y decir, si mal no recuerdo, una vez te resbalaste y casi te perdimos. sí, fue difícil. Yo tengo un segundo cumpleaños que es en el 2004, que cumplí hace un par de días en julio, que haciendo montaña me desbarranqué. Me rodé en una ladera de montaña haciendo estas locuras que siempre hacía y que uno se cree He-Man a veces porque ¿no? Vos vas a tantos lugares de lío, entras y salís y pensás que sos imbatible. Y me salvó la vida un compañero mío que logró atraparme al borde del precipicio aferrándose en el último momento. Yo volaba hacia el precipicio de las corridas de Vimochila. ¿No? Hubo otro momento así también complicado en el cruce de los Andes en mula, pero es decir, yo miro para atrás y digo, bueno, por eso hablo del reposo del guerrero. Eh, Miro para atrás y digo, bueno, yo hice un montón de cosas que estaban bien en ese momento. Hoy con 58 años, ¿qué puedo aportar? Digamos, desde mi lado, ¿qué puedo aportar? Digo, bueno, puedo aportar mi conocimiento, puedo aportar mi experiencia, ¿ok? Tengo 35 años de docente y trato de mandar, digamos, todo lo vivido a ese punto. Eh, Nunca creer que ya sabes todo. Yo vivo estudiando. Yo en este momento estoy escribiendo un libro que está vinculado con lo histórico y me la paso estudiando, literalmente, hasta empezar la charla con vos estaba recopilando información y viendo datos. Es decir, eh, hoy no me preocupa tanto mantenerme súper activo físicamente, pero sí mantengo mentalmente muy activo, ¿no? Es decir, estoy constantemente generando cosas, dirigiendo proyectos, ahora dirijo también una radio por streaming, una carrera de periodismo, estoy siempre generando direcciones de equipo y que por ahí pasa el músculo que uso ahora, ¿no? Es decir, 20 años atrás te trepaba, que te querías hacer cualquier cosa, me metía en medio de los líos. Hoy es el lugar para nuevas generaciones que tienen un montón de recursos técnicos mucho más sensibles. Antes íbamos cargados de equipo, recontra repesado. Hoy podés ir con un excelente celular, hacer una cobertura impresionante. Cualquiera tiene un dron, entonces podés hacer coberturas increíbles, ¿no? Hasta cinematográficas con una mochila. Entonces, es todo mucho más sencillo ahora, ¿no? Lo que no hay que descuidar es la capacitación. Es decir, lo tecnológico nos está ayudando, la capacitación no hay que descuidarla, porque es ahí donde nos confiamos demasiado en lo técnico y después las cosas, ¿viste? Terminan mal, ¿no? Me parece que apostar a la capacitación siempre es el mejor de los sentidos, si se quiere. Edu, una reflexión sobre los hechos acontecidos el martes pasado sobre la Fuerza Aérea Chilena de las Alertas Rojas y Argentina. Sí, a ver, te demuestra que Chile cuida muy bien las fronteras, ¿no? Una situación extremadamente confusa, diciendo que un avión argentino pasó la frontera aérea. La verdad es que habla muy bien de los chilenos y un poco mal de nosotros, ¿no? Es decir, si nosotros cometimos algún error, obviamente que va a ser involuntario, ¿no? No hay ningún elemento en este momento como para pelearnos con Chile. De hecho, a pesar de que Chile tiene una visión política muy distinta al gobierno nacional, tienen visiones idénticas, por ejemplo, con Venezuela, con temas así fuertes, ¿no? Boric, el presidente de Chile, es una persona súper crítica del régimen de Maduro. Entonces, me dice, no hay ninguna justificación para que la Argentina o Chile entren en una situación de conflicto y demás.
De hecho, a pesar de las diferencias y de haberse insultado en algún momento, hoy están teniendo visiones muy parecidas en situaciones que ocurren en nuestra región. Me parece que habla muy bien de ellos, ¿no? Yo creo que eh, es necesario que las Fuerzas Armadas argentinas tengan mejores recursos, hay que ver en qué momento hacerlo, ¿no? Hubo muchos planes, ¿no? Nosotros hemos convivido en ese ambiente, hemos visto muchos planes, ¿no? Un poquito, digamos, ese ámbito. Algunos que en su momento resultaron bien, otros momentos que no fueron buenos. Yo, por ejemplo, yo veo como muy positivo, a pesar de la visión política que se tenía, lo que hizo en su momento Néstor Kirchner y terriblemente negativo lo que hizo Cristina Fernández, por ejemplo. Y uno dice, y bueno, entonces, ¿qué onda esto? Bueno, Néstor Kirchner tenía una visión de, mirá, no hay plata para comprar, no sé, Humvees, helicóptero nuevo, no tenemos la plata. Salíamos del lío del 2001, decíamos, bueno, ¿por qué no juntamos, tenemos los cráneos acá, los tipos que arman tecnología, ¿por qué no armamos nosotros? Y nos juntamos, por ejemplo, con Brasil. Hicimos el gaucho, que es una especie de zombie argentino, alucinante, te digo, ¿eh? Lo armás y lo desarmás como nada, súper liviano y se banca cualquiera y es invento de la crisis, digamos, ¿no? Es decir, o pasar los viejos helicópteros Vela a sistemas Hughes, por ejemplo, con tecnología, con cráneos argentinos y tecnología estadounidense. Entonces, a veces la crisis te vuelve muy creativo, ¿no? Y después, bueno, hubo más desmantelamiento que otra cosa. Después hubo sobreactuaciones, ¿no? Las Fuerzas Armadas son importantes, pero no se hizo nada, como en el gobierno de Macri. Después las Fuerzas Armadas tuvieron un papel preponderante en la pandemia con todo lo que ayudaron, digamos, como que volvieron a estar en el centro. Hoy se piensa, por ejemplo, en compra nueva de tecnología. Cada uno tuvo como su visión de eso, ¿no? Pero yo creo que conflictos de eso, como que pasó con el avión en la frontera de Chile, muestra que hay otro que la tiene más afinado, ¿no? De cómo vigilar la frontera, y nosotros que venimos muy atrás, realmente. En ese punto venimos muy atrás. Yo sé que el ciudadano medio te dice, pero ¿qué hipótesis de conflicto tenemos en este momento? Y bueno, Malvinas siempre es una hipótesis de conflicto. Si no sabemos qué puede pasar en el futuro con eso. El terrorismo internacional es una hipótesis de conflicto. ¿Ok? Que te encuentren 7 tipos infiltrados de una organización terrorista es una hipótesis de conflicto. Es decir, el narcotráfico, la trata de personas, que es, lamentablemente hay que decirlo, es la principal violación de nuestras fronteras y después viene el narcotráfico y después viene el, el tráfico ilegal de mercadería. Es decir, que nosotros tenemos el tráfico de personas como el problema más grave y tenemos que cuidar la frontera con eso. ¿Y quién cuida la frontera? Entonces, bueno, me parece que tenemos que tener planes acordes a lo que podemos, en el momento que podemos, pero no descuidarlos, ¿no? Porque el mundo cambió mucho, ¿no? Y me parece que eh, eh, digamos, el tema de derechos humanos y demás no debe quitar, debe respetarse, no tenemos que volver a mandarnos macana como la mandamos, pero a la vez pensar que si uno tiene una fuerza armada, tiene que tenerla bien, digamos, ¿no? Y por lo menos armar un plan a futuro escalonado de cómo se pueden hacer esas mejoras. Yo me acuerdo, por ejemplo, en la época de la Rúa me tocó una situación también bastante horrible, cuando vinieron los norteamericanos acá para vendernos los F-16, a ver si los queríamos comprar, y yo estuve en esa cobertura en San Luis, y nada, bueno, fue horrible, porque los norteamericanos pensaron, no sé, que nos metimos en un lugar que no teníamos que meternos cuando estamos en territorio nacional, con un fotógrafo mío nos detuvieron, algún día te lo contaré porque es larguísimo, pero fuimos detenidos por oficiales norteamericanos en territorio argentino, ¿no? Bueno, fue un escándalo, que no pasó a mayores porque intervino la Fuerza Aérea y les obligó a los norteamericanos a pedirnos disculpas. Es difícil entrevistar a un amigo y a un colega, porque estamos acostumbrados a entrevistar a otras personas que muchas veces no conocemos. Pero a mí es un honor
tenerte en el programa después de tanto tiempo que no nos veíamos y que hayas explicado realmente como lo haces habitualmente, con mucha claridad, que supongo que tus alumnos deben estar orgullosos de vos, porque tienen un profesor realmente que tiene la experiencia que pocos tienen. Y Hasta que les tomo parcial, Daniel, hasta que les tomo parcial. bueno, eso siempre pasa. Y para irnos despidiendo, me gustaría que nos dejes tus últimas palabras. Mira, creo que más allá de todo lo que hemos hablado de los corresponsales en zona de conflicto y corresponsales de guerra, dejar en claro que nosotros no podemos ponerle moralidad a las bombas. No hay bombas macanudas, bombas justicieras y bombas asesinas. Las bombas matan, la guerra es horrible, ¿no? Es decir, nadie quiere llegar a un conflicto, nadie lo quiere, ¿no? Es decir, por lo menos las poblaciones no lo quieren. A veces los políticos empujan a estas cosas. La guerra, como decían algunos, es el último recurso cuando la diplomacia muere, ¿no? Bueno, la diplomacia no debe morir. Y haríamos muy poco, Daniel, por el mundo, después de tantas vueltas y tantas coberturas de este tipo, de no apostar con las nuevas generaciones a que tengan una visión de apostar más a la paz que al conflicto, ¿no? Es decir, eh, ojalá tendríamos que haber visto menos cosas, haber padecido menos cosas, y me parece que espero que las futuras generaciones sean un poco más responsables de lo que fueron inclusive los políticos de las nuestras, ¿no? Y que el mundo pueda encontrar soluciones pacíficas a los conflictos, ¿no? Y que siempre va a ser inadmisible un ataque a un civil, siempre, así, no importa que lo haga, no hay elemento que lo justifique, no hay político que lo pueda justificar, no importa que lo haga, lo que está mal, no importa que lo haga. Yo creo que esa es la principal reflexión final. Haríamos poco como periodistas si no apostáramos a la paz, ¿no? Analizamos conflictos todo el tiempo, ¿no? Bueno, las nuevas generaciones tienen que entender que eso que hemos visto nos tiene que llevar a apostar a la paz en el futuro. Bueno, te agradezco tu presencia en el programa. Espero tenerte pronto hablando de otros temas internacionales. Y bueno, te deseo, como siempre, mucha suerte en tu profesión, en tu carrera, en tu familia. Y como siempre me despido diciendo que tengan mucha salud porque sin salud no tenemos nada. Un abrazo a todos. Gracias, hasta nuestro nuevo encuentro. Y bien, hasta aquí llegamos con la hora de la verdad 1982. Será hasta nuestra nueva emisión. Les deseo que tengan un excelente día, un buen fin de semana y sobre todo, como me despido habitualmente, que tengan mucha salud porque sin salud no tenemos nada. Hasta nuestro nuevo encuentro. Gracias. El 10 de junio se conmemora la reafirmación de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas y el sector antártico. Los 649. En abril del 82 recobraron nuestras Malvinas. Un puñado de hombres lo logró con valor, honor y amor a la patria. Allí dejaron sus vidas por nuestra tierra querida, soldados, guerreros, gurises de esta bendita Argentina. Con fusil antiaéreo y avión defendieron aquel trozo de nación. 649 cumplieron su juramento al fuerte grito de Dipón, y con sus pechos bien henchidos de puro coraje criollo de esos bravos argentinos.